conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, ya estamos en la lección número 10 de este curso titulado Eclesiología. Y estuvimos viendo esta semana, amados hermanos, la importancia del discipulado. Hoy vamos a continuar y vamos a ver las 5 columnas que debemos de desarrollar en las personas a las cuales estamos trabajando, ¿verdad? Aquellas personas que estamos llevando al Señor a que tengan un compromiso de discipulado con el Señor, de discípulo con el Señor. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su bendición? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora tu bendición en todo lo que vamos a hacer. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te suplicamos que tú nos ayudes a comprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, y miremos esta próxima parte donde vamos a seguir con el tema de la iglesia y su función. Estamos viendo ahorita la función número 2, que es el discipular. Y estamos viendo la importancia. Ya vimos la importancia del discipulado. Ya vimos por qué se necesita discipular. Por qué es importante que la gente no se quede como seguidora de Jesús, sino que pase un compromiso mayor. Pero ahora vamos a ver estas 5 columnas que te enseñé en el video anterior, que se necesitan desarrollar en el cristiano, en el discípulo. La comunión, la oración, la palabra de Dios, la fe y la identidad. Así como una columna sostiene un edificio, así estas 5 que yo considero las 5 columnas del cristiano deben de sostener una vida delante del Señor. Y esto es lo que significa y de lo que se trata el día de hoy. Vayamos a la primera, la comunión. Algo que tenemos que aprender, amados hermanos, es que todo cristiano debe de haber nacido de nuevo. Y nuestro espíritu se compone de conciencia, intuición y comunión. ¿Y qué significa esa palabra comunión? Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nos referimos es que el espíritu de la persona nació de nuevo. Ese es el nacimiento de nuevo. Y ocurren varias cosas en la persona. Y una de estas, amados hermanos, es que ahora puede, por medio del Espíritu Santo, tener una relación con Dios. Mira lo que significa comunión. Es la facultad espiritual que nos permite comunicarnos íntimamente con Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Según este libro llamado Strategic Vision de Frank Damasio. Mira conmigo, por favor, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y mira, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Salmos 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, hay cosas que van a ayudarnos a nosotros, como discípulos del Señor, a cultivar una mejor comunión con Dios. Y esto es lo que debes de desarrollar
con aquellas personas que estás liderando. Debes desarrollar una mejor comunión con Dios. Ahora tenemos la facultad de tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Antes no la teníamos. Porque la comunión es parte de tu espíritu. Y ahora que nuestro espíritu ha nacido de nuevo, tenemos la facultad espiritual que nos permite comunicarnos íntimamente con Dios. Antes no se podía. Con un espíritu muerto en sus pecados y delitos no se puede. Pero ahora sí lo podemos. Y esto es muy importante que se le enseñe al nuevo creyente para llevarlo a un discipulado con el Señor. Miremos entonces cosas que le ayudan a cultivar una mejor comunión con Dios. Su vida devocional debe ser prioridad. No puede ser algo que se deja a un lado. Es esta la razón, amado hermano, por la cual mucha gente en las iglesias solo está ocupando un lugar. No conocen a Dios, no hablan con Dios, no saben de Dios. Como dice la palabra en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nuestra vida devocional debe de ser una prioridad. Amén. La lectura de la palabra, el tener una comunión con Dios, el sentarnos a platicar con Dios, a arrodillarnos, a hablar con Dios, es vital. Pero también se necesita obediencia al Espíritu Santo. Amén. Obediencia al Espíritu Santo. Todas estas cosas nos van a ayudar a tener una mejor comunión con Dios. El no dejar de congregarnos y el ser intencional en nuestra búsqueda de Dios. Recordémonos de aquel versículo que dice ahí en el libro de Hebreos que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. La búsqueda del Señor es muy importante. Entonces, recordemos, la comunión debe de ser una de esas columnas que sostienen nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ponerla como prioridad. Sigamos viendo, porque esto se va a poner interesante. Lo próximo, amados hermanos, es la oración. Amén. Proverbios 15:8 dice, abominación a Jehová es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. La oración se debe de llegar a convertir una necesidad, aquello indispensable para vivir. Miramos ahí en Lucas capítulo 5, versículo 16, que nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué dice? Y oraba. Para Jesús era una necesidad la oración. Esto mismo se debe de convertir en nosotros la oración. Sigamos viendo, la oración debe de convertirse en una prioridad. ¿Qué es una prioridad? Cosa que se considera más importante que otra. Mateo 14, 22 y 23. Miremos rápidamente. Dice ahí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió. ¿Te das cuenta? Una prioridad. Antes de llegar al lugar donde habían dicho que iban a ir, él subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto es de mucha importancia. Esto nos habla de la prioridad que él tenía con la oración. Amén. Miremos qué más. También la oración debe de convertirse en un deseo. Edward Bounds nos dice que el deseo viene antes de la oración. Entre más fuerte el deseo, más intensa la oración. Edward Bounds es uno de los escritores que más libros tiene acerca de la oración. Muy buenos, la oración. Pero también la oración debe de ser con fervor. ¿Qué significa fervor? Entusiasmo, dedicación,
interés o empeño como se realiza una actividad. Santiago 5:17 nos habla de esto. Miremos por favor. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. O sea, ¿qué significa? Con entusiasmo, con dedicación, con interés, con empeño, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué es lo que pasa con nuestras oraciones muchas veces, amados hermanos? Que no las hacemos con fervor. No les ponemos el ingrediente de entusiasmo y dedicación. Hacemos una oración y miramos que Dios no nos contestó y seguimos nuestro día y ya se nos olvidó que el día de mañana teníamos que hacer esa misma oración. No, alguien que ora con fervor es alguien que va a estar dedicado a la oración. Yo me recuerdo, amados hermanos, aquí hemos tenido algunos milagros que hemos visto y en algunas ocasiones, hermanos, hemos orado por personas. Padres se han puesto con nosotros a orar por personas y hemos orado hasta 1 año, levantándonos a orar todos los martes, todos los jueves. Nos levantamos a orar específicamente para orar por estas peticiones y hemos visto los resultados, pero tiene que ser una oración con fervor, o sea, con dedicación, hasta que Dios no nos conteste. Y hay veces lo que ocurre es que Dios nos habla y nos dice cuál es su voluntad, porque como estamos buscando su voluntad, porque a veces uno puede pedir como uno cree que debería de ser la voluntad de Dios, pero no, amado hermano. Cuando uno comienza y es ferviente en su oración, es dedicado en su oración, el mismo Señor tiene compasión de uno y comienza a revelarle a uno cómo es la venida, cuál es la venida, cuál es la llave que va a contestar esa oración. Y eso es muy importante. La oración, columna número 2, que debemos de estarle enseñando en la iglesia a aquellos que están comenzando en el Señor, que queremos que lleguen a una relación de discípulo. Amén. ¿Cuál era la primera? La primera columna era la columna de la comunión. Amén. La segunda es la oración. La tercera, la lectura de la Biblia. Según de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Démonos cuenta que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir. ¿Te puedes imaginar lo que puede producir la palabra de Dios cuando la tomamos en serio? Útil para instruir, útil para capacitar al siervo para toda buena obra. 5 cosas y beneficios que nos enseñan estos 2 versículos acerca de la palabra de Dios. Y cómo muchas veces tenemos la palabra de Dios olvidada y empolvada. Pero no tú, ¿verdad, hermanos? Yo sé que ustedes están estudiando y están en este instituto porque le han encontrado un valor a la palabra de Dios. Y es que para atesorar la palabra de Dios, como nos dice aquel salmo hermoso, debemos de encontrarle valor a la palabra de Dios, porque tú no atesoras algo que no le encuentras valor. Entonces, es importante el valor que le das a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios tiene un gran valor en tu vida, amado hermano, vas a comerla todo el día. Vamos a estar meditando en la palabra. Vamos a estar platicando de la palabra. Vamos a estar leyéndola. Amén. Y el Señor nos va a dar nuestro pan diario por medio de esa vida devocional. Miremos entonces este otro punto acerca de la lectura de la palabra. Debemos atesorar la palabra de Dios. Salmos 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta
el beneficio de atesorar la palabra, pero nuevamente te indico, no puedes atesorar algo que tú no consideras valioso. Amén. Se necesita en primer lugar darle su valor y después comienzas a atesorarlo. Lo consideras muy valioso. Debemos hablar la palabra de Dios. Salmos 119:13 dice: he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Debemos practicar la palabra de Dios. Salmos 119:14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Punto número 4. Debemos meditar en la palabra de Dios. Salmos 119:15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Punto número 5. Debemos considerar la palabra de Dios. Dice ahí en Salmos 119:15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. ¿Te das cuenta? Número 6, punto número 6, debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Salmo 119:16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Debemos deleitarnos. Amén. Punto número 7, debemos memorizar la palabra de Dios. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Nuevamente ese versículo. Entonces, te pregunto algo. ¿Has experimentado estas 7 cosas que mencionamos aquí de la palabra de Dios? ¿Atesoras tú la palabra? ¿Hablas de la palabra? ¿Practicas la palabra? ¿Meditas? ¿Consideras? ¿Te deleitas? ¿Y memorizas? Estas son 7 cosas. Pero mira, por favor, estamos todavía en la columna número 3, la lectura de la Biblia. Date cuenta, amados hermanos, que Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Amado hermano, cuando nosotros nos hemos dedicado a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, te darás cuenta que la Biblia menciona que la palabra de Dios es como fuego. Jeremías 23:29, es como lámpara, es como un espejo, es como leche, semilla, espada, agua, miel y como pan. ¿Te puedes imaginar al cristiano que atesora la palabra de Dios? Todo esto que acabamos de mencionar con versículos bíblicos. Dime si no cambiaría su interior. Dime si no cambiaría su ser entero. Es por eso la importancia de la lectura de la palabra. Y es esto lo que se debe de enseñar a los nuevos creyentes que queremos que pasen a un compromiso de discípulo. Es importante enseñarles el poder de la palabra de Dios. Pero también el discípulo debe de estar bien firme en esta 4ª columna. ¿Cuál es? La fe. Hebreos 10:38 y 39 dicen: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué se necesita la fe, amado hermano? ¿Y por qué necesitamos enseñar de que debemos crecer en fe? Mucho cristiano se queda con la mismísima fe con que entró al Evangelio. Y de ahí no pasa. No le agrega absolutamente nada a su fe. Pero la fe es la que nos va a ayudar, amados hermanos, para la salvación, para la oración, para poder adorar a Dios como Él se lo merece, para caminar y no retroceder, para agradar a Dios
y para la lectura de la palabra. Si queremos ver cristianos fuertes, discípulos del Señor, necesitamos ayudarles a crecer en fe. La fe tiene y toca tantos aspectos de la vida cristiana, que es de mucha importancia. Y la última columna, estas 5 columnas son necesarias para la vida cristiana y, por supuesto, para la vida de discípulo con el Señor. Mira la última. Identidad. Ahora, ve conmigo allá 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que reconocer, amados hermanos, que estas 3 palabritas que te había enseñado ya antes están ligadas. Identidad está ligada a la transformación y al propósito. No se pueden separar. Cuando nosotros llegamos al propósito por el cual Dios nos llamó, te vas a dar cuenta que no puedes llegar sin identidad. Y te vas a dar cuenta que la identidad solo se produce cuando hay transformación. O sea, estas 3 cosas están entrelazadas y se necesitan ver de esta manera. Necesitamos llegar a los propósitos de Dios por medio de la transformación, viviendo en la identidad que Jesús nos ha dado. Amén. Para entender esto un poquito más, te quiero llevar a entender nuestro propósito. En primer lugar, miremos la definición de propósito. Propósito: consejo y aconsejar, plan y propósito. Hay un propósito general que se mira bien marcado ahí en las vidas de Adán y Eva. Y es que vayamos ahí rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 8, donde podemos darnos cuenta que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Te das cuenta de que el Señor marca su propósito general? ¿Cuál era? Uno de esos puntos es tener relación con sus hijos. Amén. Capítulo 3, versículo 8 de Génesis. Pero también en el capítulo 1, versículo 27, nos dan el segundo punto de ese propósito general. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos damos cuenta que también puso su carácter en ellos. Ese es parte del propósito general. Pero también Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto habla de función. Amén. ¿Cuál era la función de Adán y Eva? Ejercer dominio. Esto es muy importante. Ese es el propósito general. Lo vamos a ver cómo Jesús lo vino a mostrar también, este mismo propósito. Y después también les dijo que se reprodujeran. Ahora, nos podemos dar cuenta que Jesús, cuando vino a esta tierra, nos vino a enseñar cómo debíamos de tener una relación con el Padre. Nos vino a enseñar su relación con el Padre. Nos vino a enseñar el carácter de Dios en él. Nos vino a mostrar el dominio que él tenía, su autoridad que él tenía sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte, el dominio. Pero también vino a cumplir el deseo del Padre, reproducirse en otras personas.
nosotros también, amados hermanos. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos un canal de su autoridad. Y Dios quiere reproducir la vida de Jesús en otros. Ahora, esto necesitamos hacerlo conociendo nuestra identidad, que la mayoría de cristianos no conocen su identidad en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, comenzamos a vivir nuestra identidad. Y es que nuestra identidad se compone de varias partes. Por ejemplo, la Biblia menciona que somos sus embajadores. ¿Para qué? Para proclamar su reino. La Biblia menciona que somos un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para ministrar su presencia. La Biblia menciona que somos su iglesia, donde habita la plenitud del Espíritu Santo, la iglesia. Somos también su cuerpo y debemos amarnos. Somos extranjeros y peregrinos para representar su reino. Somos su ejército para combatir las fuerzas del mal. Somos sus hijos, no somos más huérfanos. Y somos su esposa. Estamos comprometidos con Él. Y el espíritu que Él nos ha dado no es el espíritu del mundo. Y Él es muy celoso del espíritu que nos ha dado. Amados hermanos, estas 5 columnas deben de verse desarrolladas en el cristiano del día de hoy, en los discípulos del Señor. Así que medita en estas 5 columnas que hemos hablado y te darás cuenta que entre más se desarrollan estas columnas en tu vida, te vas a dar cuenta, amados hermanos, que más va creciendo tu vida con el Señor, que más firme y seguro estás. ¿Por qué, amado hermano? Porque esto te va a hacer fuerte delante del Señor. Y puedan venir los ataques y no derrumba aquella casa que fue construida en la roca. Amado hermano, te dejo con esto. La próxima semana, seguimos viendo esto de las funciones de la iglesia. Por favor, no te lo pierdas. Te espero para la próxima semana. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.